Hola a todos mis queridos seguidores y a los que se unen por primera vez a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí un día más, listos para sumergirnos en las profundidades del fascinante mundo del entretenimiento turco. Hoy vamos a desenterrar algunos secretos, vamos a hablar de un tema que ha estado resonando en los titulares, en las redes sociales y estoy segura, en sus mentes también. Vamos a sumergirnos en la aparente tensión entre dos figuras que admiramos muchísimo, dos talentos que han sabido conquistar corazones alrededor del globo, Demet Özdemir y Gülden Yaman. ¿Qué hay detrás de esas miradas, de esas interacciones que a veces parecen un poco calculadas? ¿Son rivales, son amigas, hay algo más que se esconde tras los focos y las cámaras? Prepárense porque hoy vamos a intentar desvelar todos los secretos de su supuesta tensión, analizando cada matiz y cada rumor. Y antes de que nos lancemos de cabeza a este fascinante misterio, les recuerdo que si todavía no lo han hecho, suscribirse a nuestro canal es completamente gratis y les garantiza no perderse ni un solo vídeo tan interesante como este. Así que darle al botón de suscribir y activen esa campanita para estar siempre al día con las últimas noticias y análisis. Hemos visto a Demet Özdemir brillar en series que nos han conquistado a todos, desde su papel icónico en Erkenci que la catapultó a la fama internacional, hasta sus interpretaciones más recientes en producciones que demuestran su increíble versatilidad y talento actoral. Es una artista que no solo cautiva con su belleza radiante, sino con su entrega apasionada y esa chispa única que la hace tan especial y memorable en cada uno de sus personajes. Su capacidad para transmitir emociones, su carisma arrollador y su evolución constante en la pantalla la han posicionado como una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía. Por otro lado, tenemos a Gülden Yaman, una figura que, aunque quizás menos mediática a nivel global que Demet, posee una presencia sólida e influyente en la industria del entretenimiento turco. Su trabajo, marcado por la profesionalidad y la dedicación, es igualmente valorado por críticos y por un público que reconoce su talento y su compromiso. Gülden ha demostrado su valía en diversos proyectos, consolidándose como una actriz respetada y con una trayectoria digna de admiración. Y es precisamente la convergencia de sus caminos, sus posibles interacciones, sus trayectorias que a pesar de ser distintas, comparten un mismo universo, lo que ha generado todo este revuelo y las especulaciones que hoy venimos a desentrañar. La industria del entretenimiento, como bien saben, es un hervidero de relaciones complejas, amistades que florecen, rivalidades silenciosas, colaboraciones profesionales y a veces simplemente la convivencia de individuos talentosos que comparten el mismo espacio creativo. Y en el caso de actrices tan destacadas y con carreras tan prometedoras como Demet Özdemir y Gülden Yaman, es natural que las comparaciones surjan, que sus caminos se crucen en eventos importantes, en proyectos potenciales, o incluso en la vida privada a través de círculos de amigos en común. A menudo lo que el público percibe como tensión, puede ser simplemente la interpretación subjetiva de interacciones que en realidad son mucho más complejas, matizadas o incluso completamente inocentes y profesionales. Las redes sociales y los medios de comunicación tienen un poder inmenso para amplificar hasta el más mínimo indicio, transformando detalles insignificantes en temas de debate público y especulación. Pensemos en la primera vez que comenzó a circular este rumor de una supuesta tensión. Generalmente estas narrativas nacen de pequeños detalles, fragmentos de información que se unen para formar una imagen. Tal vez fue una fotografía capturada en un evento donde ambas coincidieron, y en la que sus sonrisas no se veían tan amplias o espontáneas como los fans esperaban. O quizás un comentario sutil en redes sociales, interpretado de forma ambigua, o la ausencia de una interacción que los seguidores consideraban esperada y natural entre dos figuras de su calibre. La verdad es que las redes sociales, con su inmediatez y alcance global, tienen un poder sin precedentes para amplificar hasta el más mínimo indicio y convertirlo en un tema de debate apasionado a escala mundial. Y en el caso de Demet y Gülden, la atención mediática es inmensa, lo que significa que cualquier detalle, por insignificante que parezca a primera vista, se convierte rápidamente en noticia y objeto de escrutinio público. Una de las razones fundamentales por las que se suele especular sobre tensiones entre actrices, especialmente en una industria tan competitiva como la turca, es la percepción inherente de competencia. En un mundo donde los papeles protagónicos son limitados, altamente deseados y representan un escalón crucial en la carrera de cualquier actor, es fácil para el público imaginar que cada actriz está constantemente luchando por las mismas oportunidades, compitiendo ferozmente por cada proyecto que podría lanzar su carrera a nuevas alturas.
Y si bien es cierto que existe una competencia inherente en este negocio, una dinámica que forma parte de su naturaleza intrínseca, rara vez se traduce en una enemistad abierta y personal entre las involucradas. En muchos casos las actrices se apoyan mutuamente, comparten consejos valiosos, celebran los éxitos de sus colegas e incluso forjan amistades cercanas y duraderas basadas en el respeto y la comprensión mutua de los desafíos de su profesión. Consideremos los eventos a los que ambas actrices podrían haber asistido juntas. Premios de la industria, estrenos de películas, galas benéficas, festivales de cine. En estos escenarios las cámaras están siempre presentes, capturando cada movimiento, cada mirada, cada interacción. Una conversación breve, un saludo un poco distante, o incluso el simple hecho de que una esté conversando animadamente con alguien que la otra también conoce, puede ser interpretado de mil maneras diferentes por el público. Y aquí es donde entra en juego la subjetividad del espectador, la tendencia innata a proyectar nuestras propias ideas, expectativas, deseos e incluso inseguridades en las vidas y las interacciones de las celebridades. Lo que para una persona puede ser una simple coincidencia, para otra puede ser la prueba irrefutable de una rivalidad oculta. Podríamos estar ante un escenario donde Demet Özdemir, con su trayectoria internacional consolidada y su enorme popularidad global, se encuentre en una liga diferente a la de Gulden Yaman en cuanto a proyección internacional. Sin embargo, esta diferencia en el alcance mediático no tiene por qué generar resentimiento ni enemistad. Es mucho más probable que cada una esté firmemente enfocada en su propia carrera, en sus propios proyectos artísticos y en sus ambiciones profesionales individuales. Sus caminos, aunque puedan cruzarse en algún punto de la industria, no son necesariamente excluyentes ni inherentemente conflictivos. Cada una tiene su propio espacio y su propio público. A veces lo que el público interpreta como tensión puede ser, en realidad, simplemente la manifestación de la diferencia en sus personalidades públicas o en la forma en que eligen proyectarse ante el mundo. Demet Özdemir, por ejemplo, tiene una imagen quizás más extrovertida, cercana y accesible en sus plataformas de redes sociales, compartiendo aspectos de su vida personal y profesional con sus seguidores. Por otro lado, Gulden Yaman podría ser más reservada, manteniendo un perfil más privado y centrado en su trabajo. Esta diferencia en la forma de presentarse al público, en la manera de interactuar con los medios y con los fans, puede llevar a interpretaciones erróneas de sus interacciones. Lo que para una es una expresión natural y espontánea, para la otra puede ser algo que maneja de forma diferente, con mayor cautela o reserva. Otro factor de gran importancia a considerar es la poderosa influencia de los medios de comunicación y de los fans. Una vez que se siembra la semilla de una posible rivalidad o tensión, tanto los medios como los fans se encargan activamente de alimentarla. Se buscan incansablemente comentarios, likes o incluso la ausencia de ellos, para encontrar supuestas pruebas que confirmen estas teorías. Y en este ciclo de especulación y búsqueda de drama, la realidad puede quedar sepultada bajo capas de interpretaciones y el deseo del público de ver conflictos y narrativas sensacionalistas. Los medios a menudo priorizan las historias que generan más clics y atención, y una rivalidad entre dos actrices populares es un tema recurrente y rentable. ¿Han pensado en la posibilidad, incluso en la alta probabilidad, de que su relación profesional sea simplemente eso, profesional? Ambas son artistas consumadas, ambas trabajan en la misma industria fascinante, pero eso no implica, ni de lejos, que deban ser las mejores amigas o que deban estar en constante competencia. Podrían tener una relación cordial, basada en el respeto mutuo y la profesionalidad, pero sin la necesidad de una cercanía o una amistad profunda que los medios o los fans, en su afán de encontrar drama, esperan o idealizan. La cordialidad profesional es un estándar común en muchas industrias, y el entretenimiento no es la excepción. Y aquí es donde nos ponemos un poco más profundos, analizando el contexto social y mediático. Las actrices turcas, al igual que en otras industrias del entretenimiento a nivel mundial, están bajo un escrutinio público constante y a veces implacable. Sus vidas privadas son a menudo objeto de especulación, y las comparaciones, tanto profesionales como personales, son inevitables. Si una de ellas consigue un papel importante, si su popularidad aumenta significativamente, o si experimenta un éxito notable, se tiende a buscar una explicación, y la rivalidad con otra figura prominente en la misma industria es una respuesta fácil, directa y altamente sensacionalista que los medios pueden explotar. Podría haber alguna situación específica, algún incidente concreto, que haya alimentado estos rumores y especulaciones.
A veces, un proyecto de gran envergadura para el que ambas estuvieron consideradas, pero solo una consiguió finalmente el codiciado papel, puede generar una percepción de competencia más intensa y, por ende, la idea de una posible fricción. O quizás un comentario ambiguo en una entrevista, sacado de contexto o mal interpretado, pueda sonar a una indirecta velada. Sin embargo, sin información confirmada y directa por parte de ellas, todo esto no son más que meras especulaciones, teorías construidas a partir de fragmentos de información y la imaginación colectiva. La verdad es que en la mayoría de los casos, rara vez vemos a las celebridades tener tensiones reales, declaradas y públicas. Lo que el público y los medios observan son fragmentos, instantes fugaces, que luego son interpretados, analizados y sobre los que se construyen complejas narrativas. Es absolutamente posible que Demet Özdemir y Gülden Yaman se conozcan, que se respeten profesionalmente, y que la tensión que nosotros percibimos sea, en gran medida, una construcción de nuestra propia imaginación colectiva, alimentada por la curiosidad innata del público y el deseo, a menudo inconsciente, de presenciar drama y conflicto. Pensemos en las entrevistas que ambas han concedido. Cuando se les pregunta sobre otras actrices, especialmente colegas con carreras similares, suelen ser muy diplomáticas y respetuosas en sus respuestas. Hablan de admiración, de respeto profesional, de apoyo mutuo. Y es importante creerles, o al menos darles el beneficio de la duda, a menos que haya pruebas concretas y fehacientes de lo contrario. La sobreexposición mediática puede ser increíblemente agotadora y estresante, y mantener una barrera de privacidad es fundamental para muchas figuras públicas que buscan proteger su bienestar personal y su espacio íntimo. También es crucial recordar que la percepción pública, lo que nosotros vemos a través de la pantalla o de las redes sociales, no siempre se alinea con la realidad. Lo que nosotros percibimos es solo una pequeña ventana, a menudo editada y seleccionada, a sus vidas. Sus interacciones reales, sus conversaciones privadas, sus verdaderos sentimientos y la naturaleza exacta de su relación son algo que solo ellas conocen íntimamente. No podemos juzgar la profundidad de una relación basándonos únicamente en lo que se filtra al público. La verdad es que en el fondo ambas son mujeres fuertes, profesionales dedicadas a su arte y apasionadas por su trabajo. Demet Özdemir ha demostrado una y otra vez su talento excepcional, su dedicación inquebrantable y su increíble capacidad para conectar con el público a un nivel emocional profundo. Gülden Yaman, a su manera, también ha dejado su huella significativa en la industria, contribuyendo con su talento y su profesionalismo. Ambas, a su manera y con sus propios estilos, enriquecen el vibrante y diverso panorama del entretenimiento turco. Entonces, ¿cuál es el secreto de su supuesta tensión? Quizás, mis queridos amigos, el secreto es precisamente que no hay tal tensión real y profunda como algunos quieren creer o como los medios insinúan. Quizás es simplemente la dinámica natural de la industria, la competencia sana que impulsa a los artistas a dar lo mejor de sí mismos, las diferencias de personalidad que existen entre todas las personas, o la forma en que los medios y el público, con su afán de encontrar historias interesantes, interpretan sus interacciones de una manera particular. A veces, la ausencia de conflicto es mucho más intrigante y reveladora que su existencia manifiesta. Lo que sí está absolutamente claro es que ambas son mujeres fuertes, talentosas y exitosas en sus respectivas carreras, y eso, en sí mismo, es algo digno de profunda admiración. En lugar de centrarnos en buscar conflictos inexistentes o alimentar especulaciones, quizás deberíamos enfocar nuestra atención en celebrar sus logros individuales, en apreciar el talento único que cada una aporta al mundo del espectáculo y en disfrutar de su arte. En resumen, hemos explorado las diversas teorías, las posibles interpretaciones y las razones por las que se ha especulado sobre una posible tensión entre Demet Özdemir y Gülden Yaman. Hemos considerado la influencia de los medios de comunicación, la percepción pública, la competencia inherente en la industria del entretenimiento y la alta probabilidad de que estas interacciones sean, en su mayoría, simplemente profesionales y cordiales. Al final del día, la verdad sobre la naturaleza exacta de su relación está en sus manos, y lo que nosotros vemos y analizamos es solo una interpretación, una construcción basada en la información disponible y en nuestra propia curiosidad. Espero de verdad que este análisis les haya resultado intrigante, esclarecedor e informativo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema tan debatido. ¿Creen que existe realmente una tensión significativa entre Demet Özdemir y Gülden Yaman? ¿O consideran que es, en gran medida, una invención mediática y una construcción de la imaginación popular? Déjenme sus comentarios aquí abajo.
Me fascina leer sus opiniones, sus reflexiones y debatir abiertamente con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren seguir desenterrando secretos, descubriendo curiosidades fascinantes y analizando a fondo el apasionante mundo del entretenimiento, no olviden darle a ese botón de asterisco me gusta que tanto nos ayuda a crecer, compartir este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de estas talentosas artistas. Y lo más importante, suscribirse al canal si aún no lo han hecho, ustedes son el alma de esta comunidad y su apoyo es invaluable. Muchísimas gracias por acompañarme hoy en este viaje de análisis y especulación. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídense mucho y hasta pronto.